Muy bien, gracias. Buenos días. A ver, voy a compartir un rato ya. Gracias por los saludos. Buenos días, Lozano, ¿cómo estás? Gianfranco, ¿qué tal? Alex, buenos días. Muy bien, vamos a desarrollar la tercera dirigida, ¿verdad? Vamos a desarrollar el repaso de la tercera. ¿Qué temas toca desarrollar? Buenos días, Camila, ¿cómo está? Buenos días. Cuya, gracias. Buenos días. Bien, tenemos que hablar de la sensación, percepción y motivación. Son esos tres temas que nos toca desarrollar principalmente el día de hoy. Respecto a la sensación, tú sabes que la sensación es un proceso por el cual se captan los estímulos, pero por partes. A diferencia de la percepción, que se capta la totalidad. En la sensación se capta por partes. La sensación es un proceso psicológico, es un proceso mental que pertenece a la clasificación cognitivo, ¿verdad? Pero existen varias modalidades sensoriales. Por ejemplo, ustedes conocen a estos 5 principales sentidos o a estos 5 principales modalidades sensoriales. Estos son los más conocidos. Pero aparte de esos sentidos, también tenemos al sentido vestibular, al sentido kinestésico y al sentido senestésico. Para que exista sensación visual, no olvidemos que el estímulo tiene que ser la luz, energía luminosa, la luz que puede ser natural o puede ser artificial. Los receptores son los que captan al estímulo. A la altura del ojo o del globo ocular tenemos 2 receptores, los conos y los bastones. Los conos nos permiten ver durante el día, visión diurna, y los bastones nos permiten ver durante la noche. Entonces, los conos y bastones captan a este estímulo luz y esa información es llevada hasta el cerebro, ¿no? Hasta alguna parte del sistema nervioso. En el caso de las sensaciones visuales, el lóbulo occipital es quien se encarga de este tipo de información. El centro nervioso de las sensaciones visuales es el lóbulo occipital. De ahí que un golpe muy fuerte a la altura del lóbulo occipital puede generarnos la pérdida de la vista, la ceguera, porque se relaciona con la visión. En el caso de las sensaciones auditivas, para que existan sensaciones auditivas, el estímulo tiene que ser ondas sonoras. Los receptores, dentro del oído interno, tenemos a la cóclea o caracol. La cóclea tiene la forma de un caracol, ¿verdad? La cóclea, alrededor de la cóclea tenemos pequeñas células llamadas células ciliares que en su conjunto se van a llamar órgano de Corti. Entonces la cóclea o caracol, que forma parte del órgano de Corti, sobre todo las células ciliares, son los receptores de las ondas sonoras. Y luego esta información se analiza, en el caso de la audición, tiene que analizarse a la altura del lóbulo temporal. Entonces el lóbulo temporal se encarga de las sensaciones auditivas, también se encarga del olfato, el temporal. La memoria también tiene que ver el temporal. Área de Wernicke también se relaciona el lóbulo temporal. En cuanto al olfato, el estímulo son moléculas que están dispersas en el aire. Las moléculas tienen que estar dispersas en el aire, de ahí que sentimos el olor de la comida que mamá está preparando. Ese olor viaja en el aire, ¿no? El olor del pollo frito, de la comida que mamá está preparando. Cuando se echa perfume, el compañero o quizás nuestra mamá, también se siente en todo el cuarto, ¿verdad? El olor de su perfume de nuestra mamá. Entonces, las moléculas están viajando en el aire. Los receptores son las células olfativas que están en la cavidad nasal, en la parte superior. Y el centro nervioso, en el caso del olfato, son 2, tanto el lóbulo frontal
como el temporal. No olvidemos que una vez que viaja al centro nervioso, recién van a dar los procesos mentales. Una vez que este receptor captando el estímulo llegue al lóbulo frontal y temporal, recién va a venir olfativa. Tiene que llegar al cerebro. El cerebro analiza, procesa la información y recién se da la sensación. De ahí que la sensación es un proceso mental, es un proceso cognitivo porque tiene que llegar al cerebro. En el caso del gusto, el lóbulo es el lóbulo parietal. En el caso del tacto, lóbulo parietal. El sentido vestibular o sentido del equilibrio, o llamado también sentido de la orientación, también es analizado por el lóbulo parietal. Gracias al sentido vestibular podemos dirigirnos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Podemos caminar, podemos trasladarnos sin chocarnos porque permite que puedas orientarte en el espacio. No solamente el sentido vestibular se encarga de la orientación espacial, este sentido también se encarga del equilibrio. Por ejemplo, al manejar bicicleta estás usando tu sentido vestibular. Al pararte sobre un pie estás usando tu sentido vestibular. Al patinar también estás utilizando tu sentido vestibular. Entonces, cuando tenemos equilibrio, como manejar bicicleta, como necesitamos equilibrio al manejar la bicicleta, sentido vestibular. Profesora, pero cuando yo manejo bicicleta, aparte del equilibrio, también necesito pedalear. O sea, también participa en los movimientos. El sentido de los movimientos se llama kinestésico. Entonces, al manejar bicicleta se usan dos sentidos, principalmente dos sentidos. El del equilibrio, que es el vestibular, y como pedaleas, mueves tus músculos, ¿verdad? Sería kinestésico. Principalmente, ¿no? Equilibrio y movimientos. Otros dirán, profesora, pero yo tengo que ver el camino por donde voy a manejar la bicicleta. Ah, ya. Un poco de la vista también. Así que si me preguntan en grupal, o sea, varios, ¿qué sentidos varios participan al manejar bicicleta? Pero si me preguntan al manejar bicicleta, no logro caerme, puedo dirigirme a la derecha o a la izquierda. Ah, ya, si solamente me preguntan por el equilibrio nada más, vestibular. Si me preguntan por el movimiento, solamente por el pedaleo, kinestésico. Todo lo que es movimiento es kinestésico. Al escribir, al pedalear, al bailar, kinestésico. Entonces el kinestésico tiene. Bien, chicos, hasta acá tenemos 8 principales sentidos en el curso de psicología y en base a eso vamos a desarrollar las preguntas. ¿Ya? Ah, falta uno más. El senestésico. El sentido senestésico es el sentido que nos brinda información acerca de nuestras necesidades internas, todo aquello que necesitamos para poder vivir. ¿Y qué necesitamos para poder vivir? Comer. ¿Qué más necesitamos para poder vivir? Aparte de comer, beber, respirar, necesidades vitales. Tiene que ver con las necesidades vitales. Comer, beber, respirar, dormir, eliminar los desechos corporales. Todo ello es vital, ¿verdad? Sentido senestésico. Entonces, cuando se altera el sentido, en este caso senestésico, hay un desequilibrio. Pero cuando satisfaces tu hambre, tu sed, luego hay un equilibrio llamado homeostasis. Entonces, la satisfacción del sentido senestésico genera la homeostasis. Centros nervioso hipotálamo y sistema reticular. Hipotálamo es el centro del apetito, el centro de la saciedad, hambre, sed. Y sistema reticular, el sueño, que también es una necesidad vital. Muy bien, chicos. Ahora sí, en base a eso vamos a desarrollar las preguntitas. ¿Ya? Pregunta número 1. A ver qué dice la pregunta número 1. Si el receptor de las sensaciones auditivas, produce ciliares, te había dicho que las células ciliares están en la cóclea o caracol, ¿verdad? Las células ciliares son células que parecen vellosidad, que están en la cóclea o caracol. Y el conjunto de células ciliares forman el llamado órgano de Corti. Y ahora me preguntan, ¿dónde se produce esta? Las sensaciones auditivas, ahí están las alternativas, chicos.
¿Dónde se producen las sensaciones auditivas? ¿En cuál de los lóbulos? Registra todo lo relacionado al sentido auditivo. ¿Cuál es tu respuesta? Muy bien, Jimena, temporal. Está bien, Lozano, tu respuesta temporal está bien. Urco, ¿es correcto? Muy bien, a ver, la A, la clave es temporal. Allá su profesor de álgebra dice, faltan respuestas del formulario, chicos. Listo, Ángelo, ¿está bien tu respuesta? Yamilet, ¿está bien tu respuesta? Vargas, ¿es correcta tu respuesta? Ya, la A, temporal. El lóbulo temporal hemos dicho que tiene que ver con las sensaciones auditivas, también olfativas. Acá se ubica el área de Wernicke, área de la comprensión del lenguaje y está relacionado con la memoria. La A sería la respuesta. Bien, jovencitos, empezamos bien entonces, ¿ya? Pregunta 2. Proceso generado por estímulos actuando sobre los receptores sensoriales. ¿Cómo se llama aquel proceso por el cual los estímulos van a actuar sobre los receptores? Bueno, si retrocedemos, ¿de qué estamos hablando? De la sensación, ¿no? Mira, la sensación es un proceso por la cual los estímulos están actuando sobre los receptores, porque la luz actúa sobre los conos y bastones. Las ondas sonoras actúan sobre el receptor cóclea o caracol. Entonces los estímulos actúan sobre los receptores. ¿Cierto, chicos? Ahora sí. En base a eso, entonces marcamos como respuesta la cuarta alternativa. Alex, Evelyn, está bien la respuesta. Rivera, Jimena y Yamilet, muy bien. Sensaciones, ¿verdad? La sensación es un proceso cognitivo. Captamos los estímulos por partes, los estímulos aislados. Muy bien, Vargas, los estímulos aislados. Esos estímulos que participan sobre los receptores sensoriales, o sea, sobre los sentidos, sobre el globo ocular, receptores, conos y bastones en el caso de la vista. Recuerda que los estímulos son todos los elementos que nos rodean. Tu celular te rodea, es un estímulo. Si hay algún familiar que está caminando cerca tuyo, también es un estímulo. La luz que está prendida para iluminar tu cuarto es un estímulo. Los estímulos son todos los elementos que nos rodean. Pueden ser agentes físicos o agentes químicos. Por ejemplo, agente físico, la mesa. Profesora, me rodea mi mesa. Ya sería un estímulo físico, ¿no? Pero nuestra comida es un estímulo químico. La comida es un estímulo químico. Se desintegra en nuestra boca. Entonces puede ser estímulos físicos, estímulos químicos, sensaciones. La 2 sería sensaciones. Clave la cuarta alternativa en la pregunta 2. Ya. Como la pregunta 3 y 4 tiene que ver nuevamente con sensaciones y percepciones, vamos a hacer la diferencia, ¿ya, chicos? Diferencia entre la sensación y la percepción. Hemos dicho que en la sensación se captan los estímulos por partes, de manera aislada significa por partes. En cambio, en la percepción se capta el todo, el todo. Hay una escuela psicológica llamada Gestalt que participa con este tema percepción. Y la frase célebre de los representantes de la Gestalt es que el todo es mayor que la suma de sus partes. Habla de la totalidad. Siempre hay que captar el todo, en cambio la sensación quiere captar por partes, de manera inmediata y por partes. Estímulos aislados. Aislado significa por partes. Mientras que la percepción busca captar la totalidad. Y no solamente la percepción capta la totalidad, sino interpreta. Lo que está viendo o lo que está tocando, lo interpreta, dándole un significado. Observo la bandera roja en la playa y le doy el significado de pelo. Observo la luz verde manejando carro e interpreto que el color verde significa pase. Si estoy manejando carro, pase, ¿verdad? Entonces, proceso de interpretación por la significado, todo lo que vemos o todo lo que tocamos se llama percepción. En cambio, la sensación no se interpreta, simplemente se capta. Por ejemplo, profesora, estoy captando que su diapositiva acá es de color celeste, las letras del título están en color azul,
Y las letras, en general, está de color, el contenido negro. O sea, sensación es cuando captas, nada más, ¿no? Captas. Captas los colores, sensación. Pero si yo interpreto los colores, percepción. Capto los colores, sensación, interpreto los colores, percepción. Capto rojo, azul, verde, sensación. Pero si interpreto rojo, peligro, ¿verdad? Verde, permitido algo, entonces eso se llama percepción. Listo, ambos son procesos cognitivos, pero para percibir, primero necesitas sentir. De ahí que la sensación es la base de la percepción. Vamos a concentrarnos en la pregunta 3. El dolor producido en la zona izquierda pectoral, humano, por el mal funcionamiento cardíaco. A ver, ese dolor que sentimos en el lado del pecho izquierdo porque está funcionando mal, probablemente hay un problema cardíaco ahí. Bueno, me pregunta con qué sensación se relaciona. Profesora, si es dolor, usted me dijo que dolor debe ser tacto, profesora. Bueno, si lo analizamos así está mal, ¿no? Porque recordemos que hay dos tipos de dolor, interno y externo. Claro, hay dolores internos y externos. Sí, hay dolores internos y dolores externos. Cuando es externo se refiere al tacto. Por ejemplo, cuando te caes y te raspas, es un dolor externo. Si fuera un dolor externo como un raspado, al caernos, sería la B exteroceptiva. Pero como el dolor es interno, interoceptiva, muy bien. Interoceptiva, ¿ya? Solo que así como interoceptiva, bueno, si queremos ser más precisos, el sentido interoceptivo, chicos, es lo mismo que el senestésico. El senestésico también nos informa de los dolores, pero de los dolores internos. Por ejemplo, cólicos menstruales. Los cólicos menstruales es un dolor interno, ¿no? Claro, es un dolor interno. El mal funcionamiento cardíaco también es un dolor interno. O sea, si queremos ser precisos con nuestra respuesta, la A. Si queremos ser precisos con la respuesta, chicos, la A. La A sería la respuesta entonces en la pregunta 3. Muy bien. Pasamos a la pregunta 4. 4 es para marcar verdadero o falso, pero ¿respecto a cuál? ¿A la sensación o a la percepción? Respecto a la sensación y a la percepción, determine si los enunciados son verdaderos o falsos. 1. Sensaciones. Las sensaciones, jovencitos, las sensaciones atribuyen significado a los estímulos. A ver, ¿verdadero o falso? ¿Las sensaciones atribuyen significados o esto será la percepción? ¿Quién de los dos interpreta, le da un significado a las cosas? Angelo me dice falso, Vargas me dice falso, muy bien. Falso, ¿no? Falso. Recontra falso, profesora, me dice Urco, por supuesto, porque la sensación no se encarga de darle significado, eso es de la percepción. La percepción sí interpreta, le da significado, la sensación no. La sensación solamente capta estímulos, entonces la 1 sería falso. La 2, la percepción puede interpretar estímulos completos e incompletos. Por supuesto, ¿no? Que la percepción sí le da significado, la percepción sí interpreta lo que capta, ya sea de forma completa o incompleta, igual le da una interpretación. Entonces la 1 era falso, la 2 será verdadero. La 2 será verdadero. La 3 me dice, al percibir organizamos los estímulos y lo desciframos. Descifrar significa interpretar. Claro, por supuesto, ¿no? Percibir significa organizarlo, formar una totalidad y luego darle un significado, o sea, descifrar. Sería la 3. Ahora sí, ¿cuál es la secuencia correcta?
La primera era verdadero, la segunda era falso y la tercera es verdadero. ¿Qué significa incompleto? ¿Alguna vez han recibido un billete roto? Sí, ¿no? ¿Y qué hacemos mentalmente? Lo completamos. ¿Alguna vez has escuchado una canción de manera incompleta? ¿Y qué hacemos mentalmente? Lo completamos. Hay una ley de la percepción que se llama ley del cierre, que consiste en completar o cerrar la parte incompleta, y la ley del cierre tiene que ver con la percepción. Quiere decir que no solamente percibimos estímulos que están completos, sino también estímulos incompletos. Ya, ahora sí. Uno era verdadero, no, perdón, uno era falso. Uno era falso, la 2 verdadero y la 3 verdadero. O sea, falso, verdadero con verdadero. Elegimos claves, falso, verdadero con verdadero. La última la respuesta, en la 4. Bien, para desarrollar las 5 y las 6, chicos, tenemos que hablar de las leyes, ¿no? Leyes o principios perceptuales. Leyes o principios de la percepción. Bueno, hay varias leyes. Acá simplemente he mencionado a 3, pero hay varias leyes. Por ejemplo, acá falta la ley de semejanza. Hay varias leyes, chicos. Estas leyes han sido dadas por la escuela psicológica llamada Gestalt. Y la Gestalt tiene varios representantes, uno de los representantes entre ellos es Max Wertheimer. Estos investigadores, Max Wertheimer y otros investigadores, proponen leyes o principios perceptuales. Por ejemplo, tenemos la ley del cierre, o llamado ley de completamiento, o llamado ley de globalización. Según este principio, nosotros cerramos mentalmente las partes incompletas. Por ejemplo, ¿cuántos círculos observas acá? En este dibujo, ¿cuántos círculos observas? ¿1, 2 o 3? En ese gráfico, ¿cuántos círculos se observan? 3. 3, me responden sus compañeros a través del chat. Sí, ¿no? 1, 2 y 3. Pero ojo, mira, los círculos en realidad están incompletos. ¿Qué hacemos nosotros al mirarlo? Mentalmente completamos porque estamos aplicando la ley del cierre. Entonces estamos cerrando, completando. Recuerda que para los gestálticos el todo siempre va a ser mayor que las partes. Siempre tenemos esa tendencia de percibir la totalidad en lugar de las partes. ¿Verdad? 3 círculos. ¿Y cuántos triángulos observas? ¿Cuántos triángulos? 2. Lozano, Pareja, Urco me dicen 2. También estás aplicando la ley del cierre, ¿verdad? Claro, acá hay un triángulo. Si completas, por ejemplo, esta línea, hay un triángulo. ¿Cierto? Ahora, si te fijas de acá, solamente en esta partecita, acá hay como si fuera un triángulo inverso, ¿no? Claro, un triángulo en esta posición y otro inverso. Igual estás completando también mentalmente, porque en realidad, si tú analizas bien, no hay nada. Estás completando, estás cerrando las estructuras incompletas. Listo, chicos. La ley de cierre consiste en completar. Hasta cuando llenamos crucigrama, completamos. Hasta cuando escuchamos una canción y a la mitad termina por interferencia, también completamos. Ley del cierre o completamiento. Otra ley es la ley de figura y fondo. Según los gestálticos, cuando percibimos siempre hay 2 planos. Un plano principal llamado figura y un plano secundario llamado fondo. El plano que sobresale es la figura, el plano que no sobresale es el fondo. Por ejemplo, en este dibujo que está acá, chicos, ¿qué es lo que sobresale más? Concéntrate y me dices qué sobresale más. ¿Sobresale más los 2 rostros que se están mirando frente a frente? ¿O sobresale más la copa que está al revés? Acá hay una copa. ¿Cuál de los 2 sobresale? Bueno, depende en cuál te estás concentrando más, ¿no? Para algunos, si se concentran más en los rostros, va a sobresalir los rostros. Como el caso de Fabiana, me dice que sobresale los rostros.
Si le prestamos mayor atención, mayor concentración a los rostros van a sobresalir. Entonces, si los rostros sobresalen, sería la figura, y esto de acá, lo de blanco, sería como un contorno, el fondo. ¿Ya? ¿Te concentraste? Listo. Los rostros, ¿no? Si tú te concentras, sobresalen los rostros. Ahora, quiero que te concentres en lo de blanco, en la copa. Concéntrate bien en la copa. Profesora, si ahora me concentro en la copa, sí, ¿no? Pareciese que la copa sobresale. Mira, concéntrate en la copa y tiéndelo hacia adelante. Ah, ya. Ahora, ¿lograste eso? Ahora pareciera que la copa sobresale y más bien los rostros pareciera un espacio en negro, ¿no? Un espacio nada más. Si la copa sobresale, la copa sería la figura. Recuerda que figura y fondo pueden permutar, o sea, eso depende de en cuál te estás concentrando más. Si te concentras más en los rostros, el rostro sería la figura, pero si te concentras más en la copa sería la figura. Y siempre el que le rodea, que no destaca, que no sobresale, que está en un plano secundario, sería el fondo. En un concurso de belleza, una señorita se puso un collar muy bonito, muy llamativo, de diamante. Era tan brilloso su collar en este concurso de belleza que su collar sobresalía y de tal manera que su vestido quedó opacado. No era tan reluciente el vestido, lo que era más reluciente era el collar. Entonces el collar que reluce sería la figura, ¿no? Y el vestido que no sobresale, ¿verdad? Que quedó opacado, el vestido sería lo secundario, o sea, el fondo. En esta diapositiva, el contenido es lo que sobresale, la figura, y lo que le rodea el contorno, el fondo. Cuando escuchas música, sobresale las letras, la figura, y el fondo musical, obviamente el fondo. Ley de constancia perceptual. Consiste en mantener constantes los objetos a pesar de la cercanía o a pesar de la lejanía. ¿Verdad? Por ejemplo, acá hay un carro. A pesar de que parece chiquito el carro, a pesar de que parece pequeñito el carro, tú sabes que el carro parece pequeñito por la distancia, ¿no? Mira cuántas gradas de separación hay. El carro parece pequeñito por la distancia, pero en realidad el carro es grande. En realidad el carro es de mayor tamaño, sino que yo lo veo pequeñito porque está a lo lejos, pues, profesora. Si el carro estuviera cerca, se miraría de mayor tamaño, pero como el carro está pequeñito, se mira de menor tamaño. La ley de constancia perceptual consiste en que a pesar que el objeto esté cerca o esté lejos, tú vas a mirar, vas a mantener las mismas características, o sea, sabes que así esté cerca, el carro es grande, y así esté lejos, el carro sigue siendo grande. ¿O tú crees que de lejos se encogió? No, no, o sea, lo miramos pequeñito, pero eso no significa que el carro es pequeñito. Si el carro esté a 10 metros, a 20 metros o a 30 metros, va a tener el mismo tamaño, gracias a la ley de constancia perceptual. Va a tener el mismo tamaño. Una cosa es que veamos pequeñito al carro, pero nosotros sabemos que tiene el mismo tamaño. Debido a la ley de constancia perceptual, repito, consiste en mantener constante las características de un objeto, así está cerca, así esté lejos. Así esté a una lejanía o a una cierta altura. Se mantienen las mismas propiedades, como tu cuarto, como tu habitación. ¿De qué color es tu cuarto? ¿De qué color es tu habitación? Verde, celeste, azul, amarillo. Tu cuarto es de color amarillo, me dicen por acá. Rosado es tu cuarto. Ya, gris, algunos tienen de color gris. Blanquito, profesora. Verde, limón. Pero en la noche cuando te vas a dormir, apagas la luz y tu cuarto se ve de color negro. Pero tú sabes que es por la luz o crees que alguien vino y lo pintó de color negro. No, no. Tú sabes que es por la luz. Entonces, a pesar de la oscuridad, tú sabes que tu cuarto mantiene el mismo color. O sea, el color blanco, el color verde que está pintado, mantiene el mismo color rosado. Algunos tienen su cuarto de ese color.
O sea, es el mismo color, simplemente por el tema de la ausencia de la luz, está negro. Pero nosotros mantenemos los mismos colores, las mismas propiedades. Lo mismo acá. El carro, así lo veamos cerca o lo veamos lejos, va a tener el mismo tamaño debido a la ley de constancia perceptual. Listo, ahora sí, vamos a continuar con las preguntas en las 5. ¿Cómo se denomina el principio perceptual cuando sabemos que un estímulo es el mismo a pesar de que nuestros sentidos nos digan que cambió? Acabo de explicarlo. Si el estímulo es el mismo, a pesar de que tus ojos o tu tacto te indiquen lo contrario, ¿qué marcamos como respuesta, chicos? La C de casita. Muy bien, Olaya. Muy bien, Cuya. Giordano está bien. La C de casita. Ley de constancia perceptual. Mantenemos las mismas propiedades del estímulo a pesar de la cercanía, a pesar de la lejanía, a pesar de la oscuridad. 5, la C. La C, ahí está la respuesta resaltada. Pasamos a la pregunta 6. Anomalía perceptiva o anomalía de la percepción, o sea, trastorno. No olvidemos que la palabra anomalía significa trastorno. Existen anomalías o trastornos en la percepción. ¿Cómo se llama esa anomalía? Donde las cualidades de lo que se percibe llevan a distorsionarlo. Si se distorsiona, chicos, si se distorsiona, ¿es ilusión o alucinación? A ver si es que se llega a distorsionar. ¿Qué anomalía, qué trastorno de la percepción será si es que se llega a distorsionar? Muy bien, ilusión. Ilusión, cuya está bien. Pareja es correcto. Ilusión. Jennifer. Ilusión, vamos bien. A ver, algunos han marcado ilusión subjetiva. ¿Será ilusión subjetiva o será ilusión objetiva? Porque hay dos tipos de ilusión. Pero el asunto es cuál de los dos tipos de ilusión será. Chicos, mira, si me mencionan el estado emocional, yo marcaría ilusión subjetiva, ¿no? Si es que me mencionan el estado emocional. Pero cuando no me mencionan el estado emocional, es ilusión objetiva. En la pregunta del estado emocional, no, me dice anomalía de la percepción, donde las cualidades de lo que se percibe lleva a la distorsión. En ningún momento, ni de forma directa, ni de forma indirecta, me está mencionando a las emociones. Entonces, la respuesta sería la última, ¿verdad? Ilusión objetiva. ¿Cómo podría ser la segunda alternativa? Si es que me dice, se distorsiona un objeto por culpa de los celos. Se distorsiona un objeto producto de la cólera. El compañero, producto de la cólera, cree escuchar una lisura que le dijo su vecino, cuando en realidad no era una lisura. O sea, a veces cuando estamos enojados, escuchamos palabras como si fueran ofensivas. O cuando alguien se ríe, pensamos que se están riendo de nosotros, ¿no? Imagínate cómo, es que, bueno, estamos con cólera, estamos con enojo, con resentimiento, nerviosismo y distorsionamos. En un concurso, en una rifa, por ejemplo, acuérdate de la rifa. En el APU había rifa, ¿no? Bingo, había bingo. Aquellos que han estudiado en colegio, había. Uy, salvaron el año pasado. Acuérdense, chicos, que muchas veces, producto de la emoción, tú creías escuchar el número ganador. Es más, ibas a reclamar y la vergüenza, ¿no? Escuchamos mal. Hemos confundido, ¿verdad? Hemos visto mal. Algunos se han dado cuenta a mitad de camino que han escuchado mal y a buena hora. Entonces, cuando producto del nerviosismo, producto de la alegría, del miedo, hasta producto del miedo, confundimos a un joven con un delincuente, eso, cuando mencionan al estado emocional, es ilusión subjetiva. Pero si la distorsión ha sido por culpa de las cualidades del objeto, no participó en las emociones, sino las mismas cualidades del objeto generó la distorsión, ahí se llama ilusión objetiva. ¿Ya? Ilusión objetiva. Por ejemplo, un caso típico de ilusión objetiva es la cuchara sumergida en el vaso. La cuchara sumergida en el vaso transparente, en el vaso con agua. Tú miras a la cuchara y parece quebrada, ¿no? Ya, ese es un ejemplo de ilusión objetiva. Ahí el mismo objeto, cuchara y
entorno del vaso, el mismo objeto generó la distorsión. O sea, no es que, profesora, tengo cólera y mi cólera hizo ver que la cuchara esté quebrada. No, no. Profesora, siento miedo, siento celos o siento nerviosismo y por culpa de de mi nerviosismo he visto la cuchara quebrada. Tampoco, ¿no, chicos? Ahí no hubo participación de emociones. Entonces sería ilusión objetiva, el caso de la cuchara sumergido en el vaso. Pasamos a la siguiente preguntita, pero antes de eso vamos a hacer la diferencia, ¿ya? Diferencias entre ilusiones y alucinaciones. Bueno, la ilusión es una mala interpretación del estímulo, o sea, nos equivocamos, distorsionamos. A lo lejos creo ver una señora, me acerco bien y era un árbol. Era un árbol, me confundí. O sea, interpreté mal, ¿no? Lejos parecía una señora que crespita y su cabello lo confundí pues por el árbol, las hojas, las frondas. Exacto. A lo lejos creíste ver a una señorita, el jovencito emocionado le manda hasta besito volado, y no es una señorita, ¿no? Es un rockero. Ah, ya ves, pues ¿para qué le molestas? Ahora, pues, cuando nos equivocamos en marcar la clave A por la clave B, porque al estar nerviosos en el examen de admisión hemos marcado rápido, hemos visto mal, sería ilusión, la mala interpretación. La ventaja de la ilusión, chicos, es que el estímulo, en este caso el estímulo o el objeto, sí está presente. En cambio, en la alucinación no hay estímulo, no hay objeto, no está presente, así que lo que captamos es falso. En la alucinación no hay nada, es creación de nuestra mente. La alucinación es una falsa percepción, el estímulo no existe. Es un trastorno grave la alucinación. La alucinación se produce por consumo de drogas, consumo exagerado de alcohol, sustancias tóxicas, fiebre exagerada, trastornos mentales también. Los trastornos mentales como la esquizofrenia, así es Alex, los trastornos mentales como la esquizofrenia también genera estados alucinatorios. El paciente con esquizofrenia mira personas que no existen o conversa o discute con alguien que tampoco existe. Los pacientes con esquizofrenia te dice, saluda a la persona que está a mi costado. Y tú miras quién está a su costado, no hay nadie. Salúdale, te está dando la mano. Y tú, qué raro, no hay nadie, ¿no? Entonces, los pacientes con esquizofrenia tienen alucinaciones visuales, pero generalmente auditivas. Ah, ya. Nuestra mamá piensa que tenemos alucinaciones por hablar. Hablar solo no significa que tengamos alucinaciones. Algunas personas dicen, mi hermanito está hablando solo en su cuarto. Ah, mira, seguramente tiene alucinaciones. No, no. Muy bien, se llama monólogos. Cuando nosotros hablamos, y a varios nos ha pasado, incluso los profesores. Claro, hablamos solitos, otros dicen, lo que pasa es que estamos pensando fuertemente y hablamos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué ropa me voy a poner? Y justo la mamá pasa y dice, uy, mi hijita seguramente ya tiene esquizofrenia, está hablando sola. Pero no es que hablemos solos, simplemente estamos en un debate cognitivo, que no es lo mismo que la alucinación, ¿no? En la alucinación sí, la persona está convencida que alguien está a nuestro costado y conversa, o sea, como si fuera una conversación fluida, incluso de pregunta y respuesta. Así es, chicos. Así es. Es por eso que para diagnosticar a una persona con trastorno mental no se necesita un solo síntoma, mínimo 3. Para decir que una persona tiene esquizofrenia, yo no me puedo basar solamente en que habla solo o en que sea solo, ¿no? El compañero se ríe solo. Ah, tiene esquizofrenia. No, porque a veces nos reímos solos de las cosas graciosas que nos acordamos. Tiene que ser mínimo 3 síntomas. Hablar solo, pensamiento desorganizado, varios síntomas, aislamiento, abulia, son los síntomas que tiene un paciente con esquizofrenia. Entonces, recién se diagnostican mínimo tres síntomas. Listo, chicos. Ahí están entonces las diferencias. Ay, algunos están autodiagnosticando, me dicen. Ahí están las diferencias, entonces. Ambos son trastornos, uno es leve y el otro es grave. Pasamos a la 7. A ver, pregunta 7. A pesar del incesante
A pesar del incesante movimiento de personas y su colorido de prendas de vestir, se puede ubicar a Katy, que no era muy alta. A ver, a pesar del constante movimiento de personas, pudimos ubicar a Katy. Gracias a qué ley o principio hemos podido ubicar a Katy. Si tú buscas a una persona, por ejemplo, en el mercado, en mesa redonda, dicen algunos. Si tú buscas a una persona en el mercado y hay muchas personas que están caminando y todos se mueven, ¿no? Hay muchas prendas coloridas. ¿Dónde estará Katy? A ver, miras por ahí, buscas ahí, por fin encuentras a Katy, ¿no? Te vas corriendo a pasarle la voz. Entonces, ¿qué ley has usado? Muy bien, chicos, la sé la respuesta. Está bien, Ruiz. Ángelo. Ley de figura y fondo, ¿no? La ley de figura y fondo, la ley de figura consiste en que sobresale algo. Y la ley de fondo, lo secundario. Entonces tú te concentras dónde está Katy. A ver, resulta que no es muy alta, así que me concentro en todas las bajitas. Hay un montón de gente. Pero en todo de esas personas resalta esta señorita, ¿no? Entonces, a pesar que es bajita, logro ubicarla, ¿verdad? Estoy usando la ley de figura. Y fondo, la figura sería la persona que ha sobresalido, o sea, Katy, la persona que sobresale, Katy sería la figura, y todo ese mar de personas que le rodean sería el fondo, que no sobresale, porque yo no me concentro en lo demás, yo me concentro en la persona que estoy buscando. Así es, sería entonces figura y fondo. Ah, por acá me pregunta semejanza. La ley de semejanza es aquella ley que consiste en que nos agrupamos algo por su parecido. Agrupar algo por su parecido. Por ejemplo, si yo digo, o en el colegio, ¿no? Cuando ustedes estaban en el colegio y le decían, chicos, hagan dos filas, uno de varones y otro de mujeres. ¿En qué fila te colocabas? O sea, tú buscabas tu semejanza. A ver, acá hay puras chicas. Ah, ya, yo me pongo acá. Aquí hay puro varones. Ya, esta es mi fila, ¿no? Entonces, buscabas tu parecido, la semejanza con el resto, y de acuerdo a eso te colocabas en la fila de varones o en la fila de mujeres. O sea, ley de semejanza es cuando buscamos características en común. En la primaria también aplican la ley de semejanza cuando el profesor le dice que agrupe todos los vegetales, agrupa encierra en un círculo todos los vegetales, encierra en otro círculo todos los animales. También estamos buscando la semejanza, la ley de semejanza. Y la ley de continuidad es la ley de secuencia. Ley de continuidad o ley de secuencia. Lo usamos cuando vamos a un centro comercial. De tanto dar vueltas por el centro comercial, no sabes dónde estás. ¿Dónde es la salida? Y busca la flecha, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están en un centro comercial, se han perdido y luego buscan la flecha? La flecha, ¿qué te indica la flecha? La salida, o sea, por ahí continúa para que puedas salir. Si quieres ir al segundo piso, la flecha que indica el segundo piso. Entonces, eso se llama ley de continuidad. Las flechitas, hasta incluso cuando un transportista maneja carro y se va a provincia, se guían las flechas, porque si no se cae el precipicio. Si hay neblina, imagínate, ¿no? Actividad, ¿verdad? Seguían las flechitas. En la pista también seguía. Muy bien, entonces la respuesta sería en las 7, figura y fondo. La C. La 8 me dice, función de la percepción función de la percepción por medio del cual podemos diferenciar variaciones motrices en una realidad ilimitada de características en una realidad. A ver, ¿cómo se llama aquella función de la percepción que te permite diferenciar, varios elementos, que te permiten diferenciar varias situaciones de una realidad o varias características de una realidad? Función de la percepción. Bueno, la percepción tiene 3 funciones. Una de las funciones de la percepción se llama integrar, pero no hay, ¿no? No hay integrar. Otra de las funciones de la percepción se llama interpretar. Tampoco hay interpretar.
Y la tercera función es discriminar. Así es, Surco, tu respuesta está bien, discriminar. Discriminar es la tercera función de la percepción. Discriminar consiste en poder diferenciar varios estímulos de la realidad. Por ejemplo, los esquimales pueden diferenciar más de 5 tonalidades de blanco, mientras que nosotros conocemos 2 tonalidades de blanco, a lo mucho 3, blanco marfil, blanco humo. ¿Y cuál es la diferencia entre el blanco marfil y el blanco humo? Y el color blanco en sí. A ver, el marfil es más amarillento, el blanco humo es más gris, y el blanco blanco, ¿qué es? Más blanco, me dicen por acá. Bueno, poder diferenciar, nosotros como ahorita estamos diferenciando 3, ¿no? 3 tonalidades de blanco, pero los esquimales pueden diferenciar más de 5. Ellos tienen mayor capacidad de poder discriminarse, diferenciar. La discriminación perceptual consiste en diferenciar estímulos, que no es lo mismo que la discriminación racial, no. Ese es otro tipo de discriminación. Acá se refiere a la percepción. La discriminación perceptual es diferenciar. Diferenciar, igual podemos diferenciar tonalidades, no solamente de blanco, tonalidades de rojo. Rojo, diferentes tonalidades de rojo. Rojo, por ejemplo. Diferentes tonalidades de verde. Diferentes tonalidades de azul. Azul, azul noche, azul marino. Igual los que en la selva pueden diferenciar más de 5 tonalidades de color verde. Nosotros no mucho, ¿no? Entonces, esta función de la percepción consiste en poder diferenciar. No solamente podemos diferenciar lo que vemos, color, también podemos diferenciar lo que escuchamos. Por ejemplo, diferenciar las notas musicales. ¿Cuáles son las notas graves? ¿Cuáles son las notas agudas? Y poder diferenciar. Profesora, cuando mi mamá me llama, yo puedo diferenciar su timbre de voz. De ella es más chillona, más gritona. En cambio, de mi tía es más pausado, más suave su voz. Entonces, diferenciar las tonalidades de voz también. La percepción tiene 3 funciones: integrar, interpretar y la clave acá sería discriminar. La D sería la clave, discriminar. Pasamos a la 9. Sobre los principios perceptuales. A ver, las leyes o principios perceptuales, figura y fondo, constancia perceptual, semejanza. Sobre las leyes tenemos que indicar solamente los enunciados correctos. Sobre las leyes perceptuales, indique lo correcto. 1. La selectividad es una característica del principio de figura y fondo. Seleccionar será una característica de la ley de principio de figura y fondo. Ruiz, verdadero, está bien. Claro, porque recuerda que la figura es lo que sobresale, ¿no? Y para que sobresalga algo yo tengo que seleccionar, así como el ejemplo anterior. ¿En qué te concentraste? ¿En los 2 rostros o en la copa? Y tú decides, tú seleccionas. A ver, me presto mayor atención a los 2 rostros, porque recuerda que la atención es aquel proceso por la cual seleccionamos. Y una de las principales características de la atención es que tú seleccionas algo. Entonces, si le presto mayor atención a los rostros, selecciono los rostros. Si le presto mayor atención a las copas, entonces selecciono las características de la copa. Entonces es cierto, la ley de figura y fondo se basa en la atención, se basa en la selectividad. 1 es verdadero. La 2, fueron estudiados por la escuela de la forma o psicología de la forma. La 2 será verdadero o falso. Profesora, pero usted me ha dicho que han sido estudiados por la Gestalt. Ah, ya. A la Gestalt también se le conoce con otro nombre, chicos. A la Gestalt también se le llama psicología de la forma. Sí, a la Gestalt también se le llama psicología de la forma. Así se le llama. Entonces, si a la Gestalt se le conoce como la psicología de la forma, eso significa que la 2 es verdadero.
La palabra gestal significa todo o forma, así significa. La palabra gestal es una palabra alemana que significa todo o forma. Todo, forma, estructura o configuración. Ellos plantean captar el todo o captar la forma, captar la buena forma. Entonces la 2 sería verdadero. La 3, el principio de completamiento solo trabaja con la modalidad visual, o sea, solamente completamos lo que vemos. También podemos completar lo que escuchamos. Por ejemplo, una canción incompleta, yo lo completo porque sé las letras, pues. En un karaoke, ¿no? Lo completamos. Falso sería entonces, Jennifer, muy bien, la 3 sería falso. Solamente son correctas las 2 primeras. Me pide claves, ¿verdad? Señalar solamente las correctas. Las 2 primeras, la A. La clave A tiene a las 2 primeras. Respuesta a la A. En la 9, respuesta a la A. Los quimiorreceptores de la membrana pituitaria de la sensación olfativa. ¿Dónde es su centro nervioso? El olfato, ¿dónde se encuentra ubicado? ¿O cuál es el centro nervioso del olfato? Uy, centro nervioso del olfato, chicos. Tenía 2, ¿no? Tenía 2. El olfato tenía 2 centros nerviosos. La C, me dicen por acá, a ver. Lóbulo temporal y frontal, por supuesto. El olfato tiene que ver con el lóbulo temporal y frontal. Además, recuerda que el olfato es el único que no llega al tálamo, ¿no? Todos llegan al tálamo menos el olfato. Frontal con temporal, entonces. En cambio, hambre, sed era hipotálamo. Vísceras, hipotálamo. El hambre, por ejemplo. Lóbulo occipital, vista, ¿no? Sensación visual. Vestibular, equilibrio y orientación.